Buenas tardes, amigos de Hoja Blanca. Seguimos una entrega más de nuestras entrevistas pandémicas, reinventándonos, intentando que no nos falte contenido, no solo libros que leer, sino buenas conversaciones con autores. Hoy además tenemos a una invitada que tiene que estar la más de contenta porque tiene su primer libro en las librerías y me imagino que eso tiene que ser todo un acontecimiento para una autora como la que hoy tenemos aquí, que es Ángela Avanzas. Ángela, buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí muy bien, muy bien. Como bien dices, súper contenta. Viendo el libro ya en las librerías es un acontecimiento maravilloso en mi vida, claro. Porque esto es un poco, voy a ser muy original seguramente con la comparación, seguro que esto no lo ha dicho nadie antes, esto es como tener un hijo, ¿no? Seguro que nadie seguro que nunca nadie ha comparado un libro con un hijo. Esto es como tener un hijo, ¿no? Eres madre primeriza del libro, ¿no? Y no sé, esa Sí. impresión cuando te van llegando las galeradas, los diseños de portada, si te los ofrecen, no sé, ¿qué se siente en ese momento? Uy, es maravilloso. Sí que es verdad que es como tener un hijo, salvando las distancias, Ajá. porque en el momento en el que te van ofreciendo, pues eso, te van mostrando, pues el diseño de portada, pues es un poco como esa ecografía, ¿no? que, que ves y dices, ay, ya se le ve la cara al niño, ¿no? La ecografía 4 de ella, le ves la cara al niño y es verdad que es muy gratificante, ¿no? Muy bonito. Ya dices, Bueno, ay, fíjate, tantas horas ahí destinadas y al y ya tiene final forma. tiene un buen resultado. ¿De dónde te viene la vocación literaria, Ángela? A mí me ha gustado escribir de siempre. Desde que era niña me gustaba leer y me gustaba escribir. Y la verdad es que es algo que he hecho toda la vida, pero sin un sueño profesional definido, Ujú, sino como algo que, pues como cualquier otra afición o algo que realmente pues, te pueda gustar, pues la cocina, y nunca lo había pensado como algo profesional. A mí me gustaba mucho pues, moldear la realidad con palabras, ujú. dedicar horas a la poesía, pero como una necesidad, como un impulso, ¿no? Que sientes y sobre todo cada circunstancia, coyuntura o incluso adversidad que se va planteando, que se me ha ido planteando a lo mejor en la vida como a cualquier persona, pues Ujú. mi forma un poco de canalizarlo ha sido siempre a través de la escritura, igual que a través de la lectura, grandes autores que han sido pues también pues, de gran ayuda pues, en cada una de las etapas de mi vida hasta Ujú. ahora. Bueno, Vendrán muchos más, quiero pensar. esperemos que sí. Bueno, si tenéis buen oído, amigos, habéis comprobado que el acento de Ángela no es precisamente del centro de España. No es ya puro, puro, no es el acento a lo mejor que tenía antes de que se viniera a su tierra para Madrid, pero todavía le queda ahí un deje muy gracioso. No he dicho antes que Ángela nació en Santiago de Compostela y allí se licenció en ciencias políticas. Ha estado toda la vida trabajando en la consultoría de la administración pública y ahora, bueno, pues si tenía poco lío con esto, ha decidido meterse en el mundillo literario. Yo soy muy cotilla, Ángela. Cuando tú tienes, ahora vamos a hablar del libro, el libro se llama, que tampoco lo he dicho, El silencio de las olas. Y ahora vamos a hablar con todo lo que podamos del libro sin hacer spoilers, que es complicado porque tiene una trama delicada. Pero antes de entrar en el libro, me gustaría saber, ahora en este momento en el que vivimos, en el que todo el mundo que tiene una inquietud de querer escribir algo, querer contar algo al mundo, a la sociedad, se plantea autoeditarse. ¿Cómo fue tu proceso de querer sacar el libro, digamos, a la luz? ¿Tú te planteaste también la opción de autoeditarte? ¿Directamente lo ofreciste a editoriales? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, en mi caso ha sido un poco diferente. Sí que me planteaba el autoeditarme de ser necesario, pero la verdad es que mi marido conocía a Gonzalo Albert, trabajan en la misma empresa, o sea, en Penguin, Ajá. pues le presentó el manuscrito de una forma pues bastante natural. Dijo, mira, pues a mi mujer le gusta escribir y bueno, él tuvo a bien leerlo, pues como me imagino que como me contaba, pues le ha pasado en más de una ocasión y en este caso pues le gustó lo que había leído y a partir de ahí pues hasta este momento. O sea, a las Así que en ese primeras. sentido ha sido diferente, sí, ha sido un A la poco primera, o diana, sea, sí, pusiste el ojo en la diana y a la primera acertaste, sí, no. Bueno, bueno. Eh, sí. Esto viene a demostrarnos también que, bueno, pues que hay que tocar las puertas, cada uno las que puede, pero que no hay que plantearse metas o creer que hay metas que sean
que sean imposibles. Bueno, Totalmente. vamos a empezar a hablar ya del libro. El libro, ya hemos comentado, tiene un título muy sugerente, muy bonito, El silencio de las olas. ¿Por qué ese título, Ángela? Pues mira, el título es porque, bueno, como bien sabes, pues tiene mucho que ver con el misterio, con el enigma. Hay un enigma histórico dentro de la novela, pero sobre todo también tiene silencios y mujeres, en este caso, que son las protagonistas, silenciadas. Y el papel de la Iglesia tiene en este caso pues, un papel importante, porque por un lado está pues el papel que tenía un poco la Iglesia, pues tanto en el XIX como a lo largo del siglo XX, a veces distaba un poco del papel que tenía la religión. Entonces era algo que yo quería reflejar en esta novela. Yo crecí en Santiago de Compostela y crié en un colegio de monjas, tengo grandes amistades dentro, pues también que son religiosas y demás. Entonces, claro, yo quería un poco recoger también eso, ¿no? Hay personajes que yo creo que dentro de la novela lo recogen. Y por eso quería que el título fuese El silencio de las olas, porque, bueno, la trama, esto es pura ficción, pero Ujú. quería tocar todas esas cosas, quería tocar estas instituciones, mis secretos que tienen que ver pues, con la institución de la Iglesia, también con la masonería, que ya de por sí es bastante hermética, ¿no? Y sobre todo antiguamente pues lo ha sido más. Y yo quería tocar todo esto y sobre todo esas mujeres que han luchado, pioneras del feminismo y demás, y que Ujú. también pues de alguna forma han sido silenciadas. Y bueno, a veces no es que ya fuesen silenciadas ya solo desde fuera, sino que ellas mismas se tenían que imponer esos Sí. silencios para poder proteger ya no solo su vida, sino la vida de sus familias, de sus hijos, de sus maridos, de sus padres. Quería recoger muchas cosas bajo ese título y de ahí pues todo cuanto sucede dentro de la novela, ¿no? Tanto, y Ujú. en las distintas épocas, tanto en el 19 como en el 20 sobre todo, y hasta, bueno, ya en el 21 pues es que ya las cosas pues han cambiado mucho, ¿no? Cambiado un poquillo, sí. Bueno, como ya ha comentado Ángela, la mujer es clara protagonista en el libro. Es una novela muy coral, tiene muchísimos personajes, pero los tres principales son tres mujeres, que son Adela, Emilia y Bernarda. Yo creo que todo el peso de la narración recae principalmente en Adela, ¿no? Que es la historia actual, la historia que está ambientada en 2011, pero el libro es un continuo flashback adelante y atrás a otros dos momentos históricos de España, que son en 1867 y 1919. ¿Tenías claro desde un primer momento que las mujeres tenían que tener todo el peso protagonista que tienen en la novela? ¿O fue una decisión que a lo mejor fue cambiando durante el proceso de escritura? Yo tenía claro que tenían que ser mujeres, pero por cuál fue un poco el detonante para mí, para comenzar a escribir, porque como bien te decía al Ujú. principio, yo he escrito siempre, siempre me ha gustado sentarme delante de un papel y escribir, pero sí que es cierto que te sorprenderá que en determinado momento de mi vida pues hubo ese punto de inflexión necesario para lanzarme a escribir una novela, porque fue tal cual, fue decidir sentarme y escribir esta novela. Y ese fue pues con la maternidad. Entonces, todas esas emociones, ese recordar, sobre todo pues antepasadas y sobre todo historias que me habían contado señoras y señores de donde yo soy, de una aldea cercana a Santiago, todo eso Ujú. que me habían ido contando de otros tiempos, de cómo eran la vida en otros tiempos, y por eso creo que debemos estarle muy agradecidos, porque además es esa generación que les encanta contarnos cómo eran las cosas antes. Y yo siempre he sido muy dada a preguntar y escuchar, porque, bueno, yo humildemente creo que es la única forma de poder aprender, avanzar, y creo que en parte era mi legado para pasárselo a mis hijos. Así que esto la aventura empezó por ahí, Ujú. trasladarle eso. Entonces ese punto de inflexión que tuve de querer trasladar esas historias de mujeres, sobre todo fue empezando con la maternidad. Por eso tenían que ser necesariamente los personajes principales, las protagonistas mujeres, aunque también hay hombres que tienen muchísimo peso dentro de la Sí, novela, sí, las protagonistas son ellas, ¿no? Y son el además es motor. que, sí, en mi caso, sí que había alguna historia que me había tocado mucho desde siempre y cobró
pues se magnificó en el momento de ser madre yo, pues Ujú. eso cobró un nuevo sentido, una nueva dimensión. Yo pues me habían contado pues de mi bisabuela, el tipo de pues las cosas que tenía que hacer o la pérdida de un hijo pues en determinadas circunstancias, el cómo tenían que asumirlo y cómo tenían que se enfrentaban al mundo y bueno, pues yo es que tampoco quiero hacer ningún spoiler, pero tenía que trasladarlo. Fue eso lo que me Ajá. llenó y tenía que volcarlo en el papel. Ujú. Por eso las mujeres son protagonistas en esta novela, principales, vaya. Una cosita, Ángela, no sé si al hablar golpeas el micro o qué, pero ahí Ah, entra un ruido por el audio, exactamente, no sé, mira, no sé de dónde viene, pero te lo comento, yo luego esto sí, sí, mira, lo me lo agarro yo arreglamos. aquí porque es verdad que si no, como tiendo a mover mucho las manos. Vale, bueno. em, ¿Cómo se te ocurrió el argumento, Ángela? Porque es una trama bastante enrevesada, o sea, hay ahí esos tres hilos que van dejándose caer, pero la historia tiene una cierta complicación. ¿Cómo se te ocurre una trama en la que vas hilando esas historias, vas pasando del pasado al presente continuamente? ¿Cómo se gestiona todo eso en la cabeza? Y luego en el papel, claro. Claro, yo he estado siempre en el proceso de elaboración de la novela. Es verdad que me ayudaba mucho de esquemas por todas partes, con esquemas, composites, moviendo piezas como si fuese un verdadero puzzle, ¿no? Incluso a veces parecía que esto era, pues no sé, estábamos en el CSI o algo de esto, de alguna serie de televisión y estaba moviendo flechas de un lado para otro. Pero, pero el cómo lo gesté en mi cabeza previo a esos esquemas plasmados en papel fue por la curiosidad que me despierta a mí, sobre todo el arte sacro. Yo, claro, pues siendo de Santiago, además, cada vez que voy a Santiago, que voy mucho, bueno, ahora con la pandemia menos de lo que a mí me gustaría, pero me encanta, pues claro, ir siempre a la Catedral de Santiago, a distintas iglesias por las que siento especial devoción. Y claro, encierra muchísimos misterios, curiosidades, historias y todo eso dentro de mi cabeza con muchísima imaginación y en parte investigaba todo cuanto podía, cuanto caía en mis Ujú. manos para darle sentido. Primero intentar encontrar siempre, ¿no? Las respuestas fuera, pero después tiraba de lo que no había fuera, lo buscaba dentro de mi cabeza y el formato de ir saltando en el tiempo es un formato que me ha gustado siempre en otras novelas, ¿no? Ujú. Pienso en en otras autoras o autores y es algo que me ha gustado siempre, porque deja como en manos del lector la posibilidad de ir haciendo sus propias hipótesis e ir encontrando él las respuestas. Y yo creo que esa sensación, esa satisfacción que nos reporta como lectores al menos hablo en mi caso, porque claro, Ujú. yo, ¿qué le quiero proporcionar a los lectores? Pues aquello que a mí me gusta. Yo me Claro. imagino que como todos, ¿no? Ujú. Entonces, como a mí eso me gusta, pues he tratado de ofrecerlo. ¿Qué influencias hay en la novela, Ángela? Porque yo cuando lo he leído he pensado, me ha recordado de alguna manera a una autora, pero quiero primero me digas tú qué autoras o qué autores te han influido como lectora y luego especialmente, digamos, en ese libro, en este primer libro que tienes, qué, qué cosas hay ahí que tú digas, mira, me siento influido, me siento de alguna manera, pues eso, ayudado, aunque sea de manera casi espiritual, por este autor, esta autora que me han gustado sus libros, me ha gustado la forma de narrar. A mí es que me gustan muchos, porque, bueno, me gustan muchísimos autores y muchísimos libros, pero es verdad que a mí no sé si haya conseguido yo pues tener alguna influencia, ojalá, porque yo creo que es el sueño, ¿no? Tener alguna influencia de aquellos grandes autores que me han llenado a mí tanto. Pero a mí, claro, me gusta mucho Rosalía de Castro, la cual mento hago cierto tributo, Ujú. humildemente, dentro de la novela. A mí Rosalía Castro me llena muchísimo. Entonces yo trataba de pintar también un poco con palabras toda la novela, un poco siguiendo lo que a mí me gusta mucho de ella, ¿no? También Becker, o sea, en ese sentido tengo que reconocer que del posromanticismo, el Ah, realismo, me gusta mucho. Entonces, claro, pienso en, y los menciono, de alguna manera, yo creo que si has sí. leído en la novela, pues Ujú. voy dejando ya algunas Vas pistas dando de qué es lo que... pistas. Sí, pues me gusta mucho Madame Bovary de Flaubert, me gusta mucho, pienso en obras
Y bueno, después ya más, te puedo decir, bueno, más actuales, bueno, ya no está, pero también me gusta mucho Ruiz Zafón, me Ajá. gusta mucho Dolores Redondo, de los que son así más actuales, tengo que Ujú. reconocer que me gusta mucho. También me gusta mucho Kate Morton. Ajá. Esos saltos en el tiempo, pues tengo que reconocer que me parece muy interesante. Pero también me gusta mucho Emilia Pardo Bazán. Es que, claro, soy Sí, también sí, muy de clásicos. no, no, está bien, está bien. No, escuchándote hablar, como hablas de Rosalía de Castro, de Emilia Pardo Bazán, de Becker, se entiende ¿cómo diría yo? La descripción que haces de tu El Galicia paisaje, natal, sí, porque es que sí, es una novela que se huele, es una novela que se siente, es una novela en la que siente la humedad, siente la niebla, siente la gota de lluvia. Entonces, tiene un componente poético que hoy en día yo creo que no es fácil encontrar en buena parte de la literatura española actual. Tiene ahí por ejemplo, a mí me gustan bastante las descripciones. Creo que la novela tiene muchas descripciones muy buenas y sí que efectivamente se percibe en esas descripciones ese sabor añejo del romanticismo español, ¿no? Del siglo XIX, esa manera de contarlo, que es como todo, que habrá gente a lo mejor luego no le gustará, pero que a mí sí que claro. me ha gustado y que me parece además que encaja bastante bien en el tono del libro. Sí, yo creo que, vamos, humildemente, creo que en verdad Galicia, para mí es que me evoca todo eso, entonces me salía de Ujú, una forma, me sale de una forma muy natural. Y además, claro, están pues con antecedentes, con precedentes en la historia de la literatura, como la gran Rosalía de Castro. Tengo que reconocer que tiraba mucho de ella porque, claro, sufría también en cierta medida la morriña, ¿no? Que está de estar ujú, fuera de tu tierra y también la evocas con esa mirada melancólica y romántica y que tenía, yo creo, o creo que tenía ella. ujú. Y, y yo creo que Galicia en ese sentido pues reunía todo lo que yo necesitaba. En parte Ah, por eso la escritura ha sido un poco pues esa nación, ¿no? Es curativa porque en el momento en el que estás también fuera y a través sobre todo pues de la poesía, pues te permite, sobre todo ahora en estos tiempos que se puede viajar menos, pues ujú. te permite viajar de alguna forma, ¿no? Y con las emociones, que yo creo que es más importante incluso que a veces con los sentidos. Ujú. Pues esos sentidos que están dentro de las emociones, que es maravilloso, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la poesía lo consigue. Y qué influencia ha tenido esa morriña, esa nostalgia por tu tierra? ¿Qué influencia ha tenido en la redacción de la novela? Pues ha tenido mucha, porque, porque yo, claro, al estar aquí, sobre todo, pues mientras redactaba la novela, mientras estaba aquí, claro, la evocaba con una mirada, la mirada que nos ofrece el recordar, ¿no? Ujú, Cuando dices, y todo lo hacemos de una forma diferente, porque nos llevamos es la emoción, entonces todo se magnifica dentro, en cuanto a las sensaciones que nos provoca, todo se magnifica y eso se traslada al papel. Y aparte, cada vez que yo estaba allí, pues bueno, visitando a mi familia, estando con ellos, haciendo turismo con esa mirada renovada de mezcla de turista y persona que es de allí. Y lo ves todo con otros ojos, porque es verdad, o sea, esos rincones de tu infancia lo estás viendo en ese momento estás viendo recuerdos en el tiempo, en el espacio, y todo lo envuelves de esa magia que nos da los distintos momentos en los que hemos pasado por ese callejón que probablemente no tiene mucha gracia para la gente que vive allí y en ujú. cambio para ti cobra una dimensión eh, maravillosa, ¿no? Sobre todo para trasladarlo en papel. Y ya cuando hablamos, yo en este caso, de Galicia, que tiene tantos rincones, el verde de Galicia, el azul de Galicia, el gris de Galicia, el empedrado de Santiago, las campanas de la catedral, o sea, todo cobra otro significado. Entonces, claro, la morriña, evidentemente, pues es algo que de lo que me he nutrido para poder, sobre todo, hacer las descripciones que, como bien dices, habrá quien le guste más, a quien a lo mejor le guste menos, pero ha sido lo que yo he podido ofrecer a Ujú. la gente, tanto que son de allí como los que son de fuera, ¿no? Estás muy Lo enamorada que... de tu tierra, ¿eh? Muy enamorada de tu tierra. Sí, bueno, todos los sitios tienen su encanto, ¿eh? Yo es que soy gallega.
tengo, pero vamos, que si fuese de otro lugar seguramente seguramente. Toledo también tiene su encanto, todos los lugares tienen su encanto, yo creo Ujú. que eso es Pero un no poco todo, como lo quieras respirar tú. no todo el mundo lo defiende con la misma pasión y con la misma alegría con la que lo haces tú. Eso te lo puedo asegurar, ¿eh? Em, lo de las descripciones, te decía que a mí es una de las cosas que me ha gustado de la novela porque yo hablo así con los clientes en la librería, ¿no? Para las cosas que leen, lo que la gente se lleva pues eso, veo que hoy en día hay una preponderancia, en mi opinión ya un poco exagerada, por las novelas en exceso dialogadas, que ojo, que yo no digo que no tenga que haber diálogos, que en la actualidad hay diálogos, claro está, pero yo creo que escenas, o sea, libros con mucha acción, ¿no? Con diálogos constantes y a mí ya te digo, a lo mejor sea porque ya soy un poco abuelete en los gustos que tengo, pero sí que me gusta de repente, pues eso, leerme 3 páginas seguidas sin un guión, sin un diálogo, en el que estás eh, eh, explicando algo, de un paisaje, una emoción. Se me parece una apuesta que tampoco que sea arriesgada de decir, no, es que... Pero me parece una apuesta que hoy en día, teniendo en cuenta los gustos de la gente, a mí me ha parecido interesante y sí que querría insistir en ese asunto. Yo cuando te decía que he pensado en autoras, yo cuando he leído la novela había momentos en los que me acordaba de Julia Navarro, ese estilo Ah, mira, de también, novela sí. histórica en la que igual hay viajes en el pasado, hay flashbacks continuos, tramas bien elaboradas, bien escritas, pero siempre tramas también con sustancia. A mí me ha recordado, porque yo la verdad es que las cosas como son, no he viajado tanto en las influencias, pero ahora que tú lo has dicho sí que las comparto. Yo me he quedado un poco más en el presente y digo, a mí sí que he visto ahí como rescoldos, ¿no? de lecturas de Julia Navarro, con lo cual yo creo que por ahí ya la cosa va Me bastante bien, encanta ¿eh? Julia Navarro, sí. Bueno, ya hemos dicho antes que la novela tiene 3 hilos, ¿no? Uno está ambientado en 1867, otro en 1919 y otro en 2011. ¿Cómo se escribe una novela que tiene, digamos, 3 tramas separadas que luego terminan uniéndose? O sea, ¿escribes primero la trama del 1867 o la última o la moderna o vas escribiendo según se te van ocurriendo las ideas? Es que es una cosa que me da la atención, es decir, escribo una trama y luego cuando ya tengo todo junto lo mezclo en el libro o o sobre la marcha vas viajando en el tiempo. Pues he ido viajando en el tiempo. Yo no sé si es la forma más eficiente de hacerlo, si existe otra forma mejor, pero también es verdad que al ser la primera novela, pues no Uh -huh. sabría decir si existen otras fórmulas. Pero te ha Pero funcionado. yo he ido, sí, yo he ido, pero porque era lo que a mí me iba pidiendo. Es verdad que tenía como soporte, como te digo, mis esquemas y entonces necesitaba que en qué momento iba apareciendo cada detalle o cada pista Uh de -huh. este puzzle en cada una de las tramas. Algunos me han preguntado, porque además hay una diferencia que se nota, yo creo, ¿no? Respecto a cómo está escrito en los distintos tiempos. O sea, en el siglo XIX es verdad que eh, por eso cuando me iba tan atrás también en el tiempo, diciendo de dónde viene los otros autores a los Uh cuales yo a -huh. lo mejor pues, he podido recurrir para inspirarme para escribir de determinada forma, y me remontaba yo tan atrás en el siglo XIX, porque claro, yo creo que lo requería para poder que el lector pueda meterse bien en esa trama, pueda respirar un poco siglo XIX y sienta la diferencia en los Uh -huh. personajes, la forma de pensar, la forma de hablar. Uh Y -huh. claro, y esta ha sido un poco, pero vamos, yo he ido sobre la marcha, haciéndolo y demás. Después es Ajá. verdad que si lo consideraba, iba moviendo un capítulo y decía, pues mira, este va antes, este después, pero han sido, sobre todo Uh -huh. ha sido sobre la marcha. Ya, ya, ya. Lo tenía ahí todo en mi Eh, cabeza. no, es que es cierto para los que todavía no habéis leído la novela, que estáis tardando, en el fondo es como si fueran, no, evidentemente es una novela única, pero son 3 estilos muy diferentes, o sea, cada historia tiene un estilo de escritura, bueno, un experto seguramente podría apreciar claramente que todo sale de la misma mano, pero son estilos Sí, diferentes, o sea, es decir, que has conseguido que efectivamente la trama del siglo XIX se palpa al siglo XIX, lo sientes. O sea, ah, qué bueno. y la trama de inicios del siglo XX igual, o sea, eh,
sientes todo eso. Entonces, me parece también ese otro de los valores añadidos que tiene la novela. No creo que sea algo fácil de conseguir. Entonces, luego, no he escrito nunca nada y menos he llegado tan lejos como acabar una novela y me parece que eso es complicado, en fin. Y más para una primera novela, además. Bueno, es que ya llevo escritas 8 y ya voy a... no lo sé. Eh, Gracias. Ya te decía, hemos dicho antes también que la novela es una novela muy coral, tiene muchísimos personajes y no sé si habrá alguno que no, pero son personajes bien elaborados, bien esbozados, muy creíbles. ¿Cómo de fácil o de difícil es crear esos personajes? Porque claro, cuando nosotros lo leemos, pues ya está todo, o sea, ahí está metido todo lo que vosotros habéis pensado para ese personaje. Pero, ¿cómo es dotarles de las características, de la personalidad, de todo aquello que les adorna, que luego hace que nosotros cuando leamos esas páginas nos lo imaginemos vestidas de esta manera, vestidas de esta otra, hablando así o hablando de... ¿Cómo se hace eso? Esa magia de crear, de donde no hay nada, crear personas. Para mí es que ha sido algo fascinante, porque yo creo que eh, para mí igual incluso ha sido de lo que más me ha gustado, ¿eh? En el proceso de elaboración de la Ujú, novela ha sido lo que más me ha gustado, porque crear, dotarles, como bien decías, de carnalidad, de hacer personajes de carne y hueso, quería algunos a lo mejor no tienen ninguna descripción, mucha descripción física, pero te los puedes, eso me lo decía alguna lectora o lector, que los puedes ver, puedes visualizar cómo se mueven, cómo están hablando, el cómo son, cada uno ujú, se lo ha imaginado de una forma físicamente, pero en cambio todos coinciden en esas formas, esos ademanes, ujú. esos gestos. Para mí, a mí, yo claro, yo he disfrutado muchísimo y me ha gustado mucho, no me ha resultado complicado, claro, pero en algún caso sí que es verdad que ha sido un poco una composición a base siempre creo que he sido muy observadora y a lo mejor pues derivado de ver a distintas personas, pues te imaginas un poco el personaje, es una composición de muchas, muchas personas. Y, y supongo que en mi caso ha sido derivado de las cosas que iban viviendo, les iba dando forma. Quería que todo cuanto van viviendo les fuese dejando ese pozo, ver un poco la evolución de cada personaje e incluso intentar huir, aunque sí que claramente hay villanos y hay héroes o Ujú. heroínas y villanas también. Hay de todo, Sí que es hay de hay de todo. todo. También quería un poco el personaje que huyese del maniqueísmo puro. Ujú, Esa evolución de, pues eso, la persona arrepentida que en un determinado momento de la vida hace algo que es absolutamente reprobable, pero que en otro momento pues se merece la simpatía de cualquier lector porque puede empatizar. Yo creo que he intentado al menos que todos los lectores pues que puedan sentir afinidad por uno u otro personaje, ¿no? Que diga, oye, pues yo pues este personaje pues le he cogido, me ha llamado la atención porque no hay tanta unanimidad con respecto a uno u otro personaje. Bueno, ujú. algunos grandes sí, Sí, claro, pero pero otros es verdad que eso y ha sido intencionado, absolutamente intencionado. No puedo hablar más por eso de los spoilers, sí, sí, es de que... cada personaje, pero ha sido, a mí, vamos, este ejercicio que yo he hecho toda la vida de mirar a una persona y sobre todo, como te decía, me ha gustado mucho siempre preguntar a las personas que saben más que yo, que siempre es la gente que ha vivido más, Ujú, nuestros mayores, y entonces preguntarles y ver un poco sus reacciones, yo ha sido un ejercicio que he hecho siempre. Y ver un poco, pues sobre todo cuando preguntabas de determinados tiempos y pues o habían perdido a alguien o lo habían pasado mal o ujú. incluso las alegrías, cuando se iban de fiesta, las romerías o lo que fuese, todo eso, el cómo reaccionaban, el cómo iban haciendo ese repaso mental que a veces, pues eso, les empañaba un poquito el gesto o otras veces que se venían arriba y te contaban sus grandes batallas, eh, a mí me ha llenado muchísimo y eso mucho antes de saber que algún día me iba a sentar a escribir una novela Ujú. que recogiese algunas de esas anécdotas, ¿no?
Así que nada, lo he pasado muy, muy bien. He disfrutado muchísimo escribiendo y creo que, bueno, ojalá pues algún día, incluso yo que tengo ahora 2 niños pequeños, estoy ya pensando en cuando sean más mayores y se lo lean. A ver qué te dicen, ¿no? El legado, Sí, sí. sí que se nota, yo creo también de alguna manera que te lo has pasado bien escribiendo la novela. No sé, no sabría decir, pero sí que uno la sensación de que has disfrutado. No ha sido me imagino que es como todo, será un proceso relativamente largo, la novela es muy extensa, pasa con holgura de las 600 páginas, eso no se escribe en un día ni en dos, pero me imagino que habrás tenido también días de bajón y días de sentirte, yo que sé, mal porque no te sale nada o la página que ha salido no te gusta, pero en general la impresión que da es que has disfrutado escribiendo esa novela. Sí, bueno, yo creo que es fundamental disfrutar con lo que hacemos, pues sin pensar en qué es lo que va a venir a continuación, ¿no? Que en este caso, bueno, salvando las distancias que Sí. dentro de un marco moral y ético, Ujú. hay que, como se dice en mi tierra, con cabeciña, con cabeciña, pero es importante que sobre todo en cuando se trata de trabajo o que disfrutes con lo que estás haciendo en este momento sin pensar un poco, sobre todo cuando se trata de artes, como en el fondo pues escribir Ujú. es, algo artístico, y decir, oye, pues con esto yo estoy disfrutando mucho. Que el día de mañana que esto pues es algo que me permite dedicarme profesionalmente, bienvenido sea y gracias al universo. Ujú. Pero si no, yo la sensación con la que me quedo no es de, ay, he perdido tantos años en hacer esto. O Ajá. cuando decidí quedarme en casa a cuidado de mis hijos cuando siendo muy pequeñitos, hasta al nacer, de pérdida de tiempo, ¿no? Para nada, me ha enriquecido muchísimo y es algo que, bueno, como me imagino que cada uno es libre de tomar las decisiones que quieran, pero en este caso yo con la novela la sensación que me llevo es de, oye, lo he disfrutado mucho y ahora, si esto sale bien, fenómeno, si sale bien respecto a lo profesional, pero Ujú. es que a nivel vital esto yo ya me lo llevo, aunque mañana mismo yo ya Claro. no esté en este mundo, yo ya es algo que ya me llevo Ajá. conmigo. Porque en el hipotético caso que el futuro te deparara, Ángela, la posibilidad de dedicarte exclusivamente a la literatura, ¿ese sería tu objetivo? ¿O tú, a pesar de todo, vas a intentar compatibilizar tu actividad literaria con tu actividad profesional, la que has desarrollado hasta ahora? Mi sueño, por supuesto, son las letras. Yo soy una apasionada de escribir. Es que para mí eso no es trabajo, eso es, claro, es, es algo que me llena muchísimo. Y entonces, en ese sentido, por eso es un sueño, ¿no? Ujú. Pero Bueno, claro, los sueños, sueños son. bueno, pero hay que pelearlos, a ver, Por eso ahí estoy peleando, peleando, que hay yo que estoy trabajando en peleándolos, otra novela. hay que peleándolos. Sí. Hemos comentado también, vamos a ir acabando ya, que en el libro se citan personajes históricos de la España de los últimos 2 siglos. Se cita a Rosalía de Castro, ya lo ha comentado Ángela, se cita a Concepción Arenal, a Emilia Pardo Bazán, a Clara Campoamor, todas más o menos ubicadas en el momento en el cronológico que les corresponde. ¿En algún momento sentiste la tentación de darles un poquito más de protagonismo más allá del citarlas 3 o 4 veces a modo de homenaje? ¿O no era viable en la novela que estabas escribiendo, no era viable que en un momento determinado algún personaje tuviera, de estos que acabamos de citar, pudiera tener una pequeña frase, una pequeña escena? Sí que es verdad que con Emilia he recogido un poquito más ese homenaje a Rosalía de Castro. Cuando habla de la negra sombra, pues es la negra sombra de Rosalía de Castro, la que Ujú. tanto mencionaba, esa negra sombra que le hacía burla a los pies de la cama, ¿no? Que hablaba Rosalía de Castro con la tristeza tan grande que ella sufrió en vida. Y entonces, claro, ese es un poco. Y también cuando habla, cuando está Emilia en el Pórtico de la Gloria, del maestro Mateo en la Catedral de Santiago, pues también cuando Emilia menciona de me marcho de aquí, que es que siente realmente, cuando describe un poco el cómo es el pórtico de la gloria y lo que a ella le están trasladando, las emociones todas Ujú. que está sintiendo, que la están casi asaltando las distintas figuras del pórtico de la gloria y se marcha porque está sintiendo esos escalofríos de miedo de los que están condenados en el infierno y demás, pues eso es verdad que también hay, bueno, hacía un poco referencia a un poema de Rosalía de Castro
que se termina un poco diciendo justo eso, "No, me marcho de aquí porque no puedo soportar tanto miedo en esos Ujú, ojos". Y claro, bueno, esto también, pues es claro, yo siendo de Compostela, pues he crecido y cada vez que voy, pues estar en el Pórtico de la Gloria ahora es más complicado porque, bueno, desde que lo han restaurado, ujú. entrar allí pues es un poquito más lío porque tienes que coger la entrada, esperar tu turno, etc. Bueno, ahora ya con la pandemia no sé ni siquiera cómo lo estarán Más haciendo. difícil todavía. Pero es verdad que antes era acceder a la catedral y te lo encontrabas allí, que era todo un regalo, ¿no? Ahora todavía lo valoras más porque no lo tienes a tu Ujú, disposición. Y entonces, claro, ver efectivamente es una gran obra hecha en piedra y sí que parece que hablan esas figuras. Y eso lo recogí también muy bien Rosalía Castro, al menos a mí me llegó el mensaje ese y también le quise dar voz a través de esa escena con Emilia. Ya te digo, ujú. Emilia, tanto eso como la negra sombra que también a Emilia, pues se burla de ella en las noches o que la persigue en la oscuridad de la noche, pues es un poco ese homenaje a Rosalía de Castro. Ujú. En los encuentros que has podido tener ya con lectoras o con lectores, ¿qué impresión te están dando? ¿Qué te comentan? ¿Qué cosa les ha llamado más la atención? ¿Te han hecho algún comentario que te haya dejado un poco a lo mejor descolocada? En fin, ¿cómo está recibiendo la gente tu novela? Lo que sabes hasta La- ahora, vaya. lo que sé hasta ahora es que la acogida está siendo muy, muy buena. Pero lo que más me ha llenado a mí son algunas personas que me han hecho llegar unos mensajes preciosos, que yo creo que es lo más bonito, lo que realmente le da sentido a todo. Y son personas que lo están pasando mal en su vida, pues que tienen pues un problema bueno, pues sí, depresión, ansiedad, Ujú, que ahora con motivo además de la pandemia o que han perdido a alguien o que llevan y... o que sufren de una ansiedad terrible, pues a lo mejor derivado de estar encerrados o lo que sea, o de no poder ver a alguien y me hacen llegar comentarios diciendo que es que, claro, que esta novela, que me dan las gracias porque les ha ayudado a evadirse, las ujú. ha transportado y eso yo creo que no hay nada más bonito. Una novela que se convierte en refugio, Mm. es que me han dicho cosas muy bonitas, que se convierte en refugio, que ha sido evasión, que les ha permitido viajar, que les ha permitido recordar a personas que ya no tienen a su lado, porque claro, a muchos les ha venido a la cabeza pues comentarios e historias y anécdotas de sus madres, de sus abuelas, en función un poco de la edad de la persona, pues incluso de bisabuelas y eso pues es algo que a mí me ha llenado muchísimo, porque Ujú. creo que no hay nada mejor. O sea, sentir que estás siendo de ayuda a alguien. No me quiero imaginar cómo se sentirá un médico. Tiene que tener una sensación en los días en los que vivimos, sobre todo. Sí, sí, Tiene que ser maravilloso. es Pero bonito, realmente me ha llenado mucho. Qué bonito. Es algo precioso. es Así bonito, que la estoy muy verdad. contenta, muy contenta. Bueno, para acabar, Ángela, ¿qué nos puedes contar? Si es que nos puedes contar algo de tu nuevo proyecto. Has dicho, hay un segundo libro, estoy ya en un segundo libro. ¿Puedes contarnos algo? ¿De qué va? ¿Va a ser del mismo estilo? ¿Va a ser un cambio radical de estilo? ¿Va a estar ambientado también en Galicia? En fin, danos alguna pista. Pues sí te puedo decir, yo creo que puedo decirlo, que estará ambientado en Galicia. Bien. Y en cuanto al estilo, bueno, supongo que en el fondo está escrito por mí, así que, así que es mi estilo. Ajá. Y No, nada no más, puedo decir mucho. pero también va a ser un La libro, pues eso, ambientación es con Galicia. misterios, con tramas ahí. Sí, también, sobre todo, hago hincapié en los personajes y tramas también, personajes también muy fuertes, personalidades muy marcadas y también tramas de misterio. Ujú. Bueno, pues nada, Ángela, yo quiero desearte toda la suerte del mundo con este primer libro, con el segundo ya tienes entre manos y bueno, con los que tengan que venir, que esperemos que sean muchos más, aconsejar a la gente que lo leáis. Id a la librería, no lo olvidéis, tenéis que ir a las librerías. A la mía me Por gusta más, supuesto. claro, me gusta más que vengáis a la mía, pero lo importante es comprar el libro en una librería, eso es lo más importante de todo. Y es un libro además que os va a gustar, tiene mucho misterio, tiene acción, pero no acción en el sentido este moderno de acción de estas novelas policíacas que te dejan sin resuello, sino es una novela
que pide leerse con tranquilidad, que pide ponerte en el sillón, una mantita, un café y sumergerte en esos ambientes que nos describe Ángela. Yo creo que lo vais a pasar bien. Lo dicho, Ángela, desearte todo lo mejor para el futuro y cuando el dichoso coronavirus y estas restricciones que tengamos nos lo permitan, pues aquí en Toledo tienes una segunda casa en la librería Hoja Blanca. Muchísimas gracias, de verdad. Ahí estaré deseando que pase todo esto y apostando ahí por la librería y en este caso la Hoja Blanca, por supuesto. Muy bien. Pues nada, chicos, aquí vamos a acabar nuestra entrevista de hoy. Hay que seguir cuidándose, ¿eh? Las estadísticas van mejorando, todo va mejorando, pero no podemos bajar la guardia, no la vayamos a, si me permitís la expresión, cagar ya a última hora. Hay que aguantar un poquito más. Yo creo que el fin está más cerca y nada, paciencia y buenos libros. A cuidarse. Hasta luego.